Hermanos, hoy vamos a ver el llamamiento de Jesús a un enorme pecadorzote según los religiosos de su tiempo. Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un señor llamado Zaqueo, cuyo nombre significa puro, pero a su vez es una abreviatura del nombre de Zacarías. Y Zaqueo, que además de chaparrito, era rico, por el contexto del Evangelio de Lucas y de San Mateo, encontramos que pudo haber sido jefe de Mateo, al que Jesús llamó anteriormente. Era jefe de los publicanos. Y los publicanos eran, como ya habíamos dicho, los que cobraban tributo y se le entregaban a Roma, porque era un tributo que Roma imponía a los pueblos conquistados. Entonces, por esa razón, los que cobraban los tributos eran mal vistos, eran tremendos pecadores, al grado que ni siquiera se les permitía entrar al templo, no lo fueran a contaminar. Pero Jesús no lo ve así. Y prepara el camino, pone en el corazón de Zaqueo que se suba a un árbol para que lo vea, porque además Zaqueo era chaparrito y la multitud no le permitía ver a Jesús donde iba. Zaqueo obedece y se sube al árbol, y cuando Jesús pasa por ahí, le dirige la mirada y le dice: Zaqueo, date prisa, apúrate, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, que yo esté en tu casa. Y Zaqueo obedece de inmediato. Y diríamos en México, sale corriendo y llega a su casa y prepara un gran banquete para el Señor. Pero además invita a sus amigos y a sus conocidos y posiblemente a sus compañeros de trabajo. Pero esto es mal visto por las autoridades religiosas, quienes se acercan a los discípulos de Jesús para criticar a Jesús diciéndoles: miren a su maestro, el que se dice intérprete de la ley, conviviendo con los publicanos, los despreciables publicanos, los que cobran los impuestos para Roma, y con la multitud de pecadores que lo rodean. Pero la respuesta de Dios a través de Zaqueo es: van a ver lo que va a pasar. Zaqueo ahí en pie dice: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y de la otra mitad, si alguno se siente que lo he defraudado, yo le pago 4 veces lo que le defraudé. Esto va más allá de la ley de Moisés, que decía que había que pagar un 20% de lo defraudado. Aquí vemos el cambio de actitud de Zaqueo al recibir a Jesús en su casa y obviamente en su corazón. Porque ante esta declaración Jesús pronuncia lo siguiente: hoy
ha venido la salvación a esta casa. Porque este tremendo pecador, este publicano, este cobrador de impuestos, también es hijo de Abraham que se había extraviado. Pero hoy el Padre lo ha reconciliado con él a través de este mensaje. Y no solamente él, sino toda su casa. Porque en aquel tiempo, cuando el jefe de la casa adoptaba una cierta religión o práctica, toda la familia, todos los que vivían en esa casa, sus siervos y todos, cambiaban y se convertían a la misma denominación o religión que el jefe, el patrón, el dueño había aceptado. Aquí lo que vemos es que cuando Dios llega al corazón de alguien, lo transforma en absoluto. Y Zaqueo, aunque aquí no lo menciona, pero está poniendo en práctica lo que Jesús pide al que lo quiera seguir. Para seguirme, niégate a ti mismo. O sea, renuncia a tus pretensiones, renuncia a tu ego. Toma una cruz, toma tu cruz, porque lo que vas a hacer de aquí en adelante es pesado. Pero en otras partes dice, no te preocupes, mi yugo es ligero, es fácil, mi carga es muy ligera. Porque además, yo voy a ir contigo. En ese yugo tú vas en un lado y yo voy en el otro. Yo voy guiándote por el camino y tú me vas siguiendo a mí. Tú vas haciendo lo que yo diga y vas a ir donde yo te lleve. Entonces por eso dice, sígueme. Ya tus dineros, tus riquezas han pasado a segundo término. Ahora lo importante es que por tú haber cambiado tu manera de vivir, tu manera de pensar, porque ahora Dios es el que está reinando en tu corazón. Has hecho a un lado las riquezas y ahora lo que buscas es el reino de Dios, el reino de los cielos. Por lo tanto, desde este momento te conviertes en hijo del Padre. Y por lo tanto, si yo soy hijo del Padre, tú eres mi hermano. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Dios busca a la gente cuando en su momento de Él decide, te voy a llamar. Yo envié a mi Hijo al mundo para rescatar, salvar lo que se había perdido. Pero para eso, para rescatar lo perdido, hay que ir a buscar lo perdido en donde está. ¿Y se acuerdan el ejemplo de la tacita que hemos puesto? Yo voy y encuentro la tacita en la basura, la rescato, la saco, la limpio, como dirían los dentistas, la bruño para que brille bien bonito y la pongo aparte, la santifico. Esta tacita es mía porque yo la salvé, yo la rescaté y aquí voy a tomar mi café todas las mañanas cuando yo quiera tomar mi café. Es mi tacita. Y así dice el Señor de los que ha rescatado. Ahora son míos. Antes eran esclavos de Satanás. Ahora son mis siervos y van a hacer lo que yo les ordene. Entonces, para compartir el mensaje, lo primero que tenemos que hacer es ¿a dónde me está mandando el Señor? Preguntarle, Señor, ¿a dónde quieres que vaya hoy? ¿A dónde quieres que visite? ¿A dónde quieres que lleve el mensaje de salvación? Y Él nos va a indicar. Y no debemos de preocuparnos por el lugar al que nos mande. Así sea el lugar más despreciable, el más feo, el más apestoso, si ustedes quieren. Pero si el Señor me manda ahí, ahí debo de ir, porque voy a buscar lo que está perdido para Cristo. La otra cosa es que cuando Dios nos manda, transformamos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y estamos dispuestos a compartir con aquellos a quien Dios nos ha mandado buscar. Y eso significa un sacrificio. Vamos a ver cómo Pablo toma su cruz en 1 Corintios 19, versículos del 19 al 23. Y dice, San Pablo lo dice de esta manera. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio,
siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me hago como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Como vemos, para predicar el Evangelio debemos poner en práctica la receta de San Pablo. Hacernos iguales en el sentido de abrazar a todos para compartir el Evangelio. Y como en el caso de Zaqueo, compartir la alegría de que Dios ha llegado a nuestro corazón y de que ahora todo lo pasado, como diría la canción, pasado está. De aquí en adelante yo soy siervo de Cristo y lo que me preocupa es cumplir con la voluntad del Padre, que me ama tanto que envió al Hijo para rescatarme de la cochinada en la que yo me encontraba. De allá de la fosa de los pecados donde yo estaba, y Él de allá me sacó. Se ensució la mano para sacarme. Él en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí, por salvarme de mis pecados, estaba colgando en la cruz con mis pecados. Y si estaba colgado en la cruz, estaba separado del Padre. Dice Romanos, maldito por Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero cuando Cristo llega a nuestro corazón, lo primero que hace es cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que inmediatamente queremos hacer es compartir con todos los que nos rodean ese gozo. Pero, como dice San Pablo, hagámoslo todo para la gloria de Dios, no por presunción, no para que, ¡ay, qué bonito! No, hagámoslo para que Dios sea glorificado a través de nuestro ministerio. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de Zaqueo y recibamos la bendición que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias, ahora y siempre. Amén.